Ustedes saben que el pueblo había pedido rey y Dios dirigió a Samuel para ungir a Saúl. Saúl dice, hermanos, que entre miles era conocido, era el más alto, el más hermoso. Realmente tenía las condiciones de un rey. Y por lo visto que Samuel le amó tanto también a Saúl, por lo visto depositó su confianza, su esperanza. ¿Por qué? Porque ante las acechanzas de los enemigos, en este caso los filisteos, Saúl, por ejemplo, llamaba al pueblo para organizar el ejército y defender al pueblo. El pueblo dice que respondía, hermano, realmente, y experimentaron victoria contra los enemigos. Realmente Saúl estaba siendo de bendición para el pueblo. Y seguramente Samuel depositó gran parte de su confianza en Dios en la vida de Saúl. Pero ¿qué pasó? En una oportunidad, Dios a través de Samuel le da una orden a Saúl y era la de exterminar a Amalek. Amalek fue un pueblo que cuando Israel salió de Egipto y estaba camino a la tierra prometida, Canaán, había salido a pelear y también le había negado el paso a Israel. Entonces Dios había dicho en aquella oportunidad que en su momento iba a barrer a este pueblo de la faz de la tierra. Llegó el momento, Dios le dio la orden a través de Samuel a Saúl de que hiciera eso. Y Saúl se fue a pelear contra Amalek, pero no obedeció totalmente a Dios. Cuenta la historia, hay mucha enseñanza allí. Pero quiero irnos más al capítulo 16, versículo 1, cuando ya por causa de esa desobediencia, Dios determina, decreta, decide cortar el reinado de Saúl. Y por medio de Samuel le dice que Dios ha cortado su reino y que se ha provisto de un prójimo de Saúl para que le reemplazara. Hasta ahí todavía no, la narración por lo menos no le presenta a nadie, solamente habla de alguien que Dios se había provisto de alguien. Samuel tampoco sabía, lo único que sabía Samuel es que el rey Saúl, aquel en quien él tanto tenía la esperanza de que dirigiera a Israel en todos los aspectos de la vida del pueblo, en lo político, en lo económico, en lo religioso, iba a llevar por buen camino. Ahora se encuentra que su rey ha sido cortado. El reinado de Saúl había sido cortado. Y el versículo 1 del capítulo 16 registra, el capítulo 15, versículo 35, 34 son los dos últimos versículos del capítulo 15. Dice: se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Dice aquí la palabra de Dios, hermano, que Samuel lloraba por Saúl. Imaginémonos, hermano, ¿por qué será que Samuel tanto lloró por Saúl? Yo personalmente me hice la idea, porque aquí no se registra, no hay ningún registro del por qué lloraba. Pero me imagino, hermanos, que Samuel era un hombre patriota. Era un hombre que cuando el pueblo quería un rey, también se entristeció tanto, porque el pueblo había elegido a un hombre para su gobierno cuando Dios estaba gobernando y bendiciendo a Israel, y Samuel sabía que eso era lo mejor para Israel. Era un hombre que amaba a su pueblo. Y yo creo, hermano, que una de las razones, aparte del amor que le tenía Samuel seguramente a Saúl, esta es también la preocupación que vino sobre Samuel, sobre
el reino de Israel. ¿Qué iba a pasar ahora con Israel? ¿Quién iba a sacar el ejército para defender al pueblo de los filisteos? ¿Quién iba a gobernar? ¿Quién iba a dirigir? Yo creo que Samuel veía a Israel al ver sin rey a Israel, era como una persona sin cabeza. Y me imagino que aparte del amor que le tenía a Saúl, también Samuel se preocupaba muchísimo por Israel. Se habrá hecho la idea de tantos problemas que iban a surgir. Tal vez dijo, al no haber más rey, iba a haber una anarquía total en Israel. Lo cierto y lo concreto es que evidentemente a Samuel le hacía llorar el futuro sombrío de Israel, un futuro oscuro según lo que seguramente Samuel se imaginaba. Sin embargo, hermanos, en el versículo 1 del capítulo 16, Dios le dice a Samuel, y dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Cuando Samuel estaba llorando por lo que pasó con Israel, por lo que pasó con su rey, por lo que pasó con Saúl, Dios, hermanos, evidentemente ya tenía todo preparado otra vez para Israel, a tal punto de que él ya se había provisto, dice, de uno que iba a reemplazar a Saúl. Y cuenta la historia, hermanos, sabemos bien que el tiempo en que el rey David gobernó Israel, 40 años aproximadamente, empezó, hermano, un tiempo de prosperidad económica. Empezó y se desarrolló un tiempo de fortaleza, de avivamiento espiritual. Conocemos la historia, hermano, ¿verdad? 40 años de gobierno de David. Después tenemos también aproximadamente 40 años de un gobierno de su hijo, Salomón, que llevó a Israel inclusive a la cúspide en todas las áreas. Imagínense, hermanos, cuando Samuel estaba llorando por Saúl y por lo incierto que era para Samuel el futuro de Israel, Dios ya tenía preparado 80 años de bendición, de prosperidad, de éxito para su pueblo. Imagínense, creo que con mucha propiedad Dios le dice a Samuel, deja de llorar. ¿Hasta cuándo vas a llorar? Deja de plaguearte, deja de tener miedo, deja de dudar, deja de tener desesperanza. Yo ya me he provisto, yo ya he planificado, yo ya he establecido 80 años de bendición para Israel. Y quiero traernos un poquitito de eso. Hoy estuvimos leyendo con Arminda pasaje de Deuteronomio, capítulo 29. Y en el último versículo de ese capítulo, porque en ese capítulo Dios habla habla de la restauración que le iba a dar a su pueblo cuando su pueblo se arrepentía de sus pecados. Y en el último versículo, en el 29, dice Dios, he aquí las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Si una responsabilidad tenemos nosotros, es sobre aquellas cosas que Dios nos ha permitido conocer, nos ha permitido entender y nos ha permitido creer en su gracia. En su palabra Dios nos reveló lo que nosotros necesitamos saber de Él y saber de su voluntad. Ahora, hay muchas cosas ocultas, secretas, que les pertenecen a Dios. Y una de las cosas, hermanos, es el futuro. Por eso Jesucristo dice allá en Mateo, no os afanéis por el día de mañana, porque no sabemos lo que va a pasar mañana, hermanos. Lo único que sabemos es lo que está pasando hoy. Lo único verdadero, lo único real es lo que está pasando hoy. Y si hoy estamos pasando por bendiciones, estamos pasando por gozo, estamos pasando por éxito, disfrutemos. Si hoy estamos pasando por necesidades, por circunstancias, por enfermedades, por problemas, pues dice el Señor que nos examinemos,
que consideremos nuestra vida delante de Él y consideremos sus promesas, consideremos las cosas que Él viene haciendo en nuestras vidas. ¿Cuántas veces hizo grandes milagros en tu vida y en mi vida? Que esas cosas nos permitan el día de hoy sobrellevar el problema que estamos teniendo. Pero el día de mañana, que es oculto, el día de mañana, que es un secreto, nadie sabe lo que va a pasar mañana, le pertenece a Dios. Y Dios sabe, hermano, hermana, lo que va a pasar con nosotros mañana. Dios sabe si te va a faltar o no. Dios sabe si vas a pagar o no. Dios sabe si se te va a abrir puertas o no, o se te va a cerrar puertas. Entonces, creo que el Señor hoy, a través del ejemplo de Samuel, nos anima, hermanos, a que no nos preocupemos, no nos plagueemos, mucho menos lloremos por el mañana, por el futuro, sino más bien, hermanos, confiemos de que a Dios le pertenece tu futuro y mi futuro. Y Él tiene ya preparado en sus manos todo aquello que va a acontecer en tu vida, ¿sí? Cuando llega a nosotros alguna circunstancia en el presente, hermanos, mientras nosotros estamos experimentando hoy esta circunstancia, nuestro futuro ya está totalmente preparado otra vez por Dios en sus manos. Y es Él el que dirige. Yo creo, hermanos, que esas palabras que Dios le dijo a Samuel es muy propicio para nosotros hoy. Antolín, deja de llorar. Antolín, deja de plaguearte. Antolín, deja de dudar. Deja de tener desesperanza. Cree, espera, confía, aferrate a mí, que tengo tu futuro en mis manos. Imagínense, hermanos, vuelvo a hacerles recordar. 80 años de prosperidad, de éxito, de paz, Dios tenía preparado para Israel. Con David todavía no había paz, pero con Samuel ya estaba 40 años establecido de paz y prosperidad. Ese día que Samuel fue testigo de la resolución de Dios para con Saúl e Israel, por lo cual lloró mucho. Y nos imaginamos algunas cosas que no alteran el valor del producto. Nos imaginamos cosas. Eso era solamente para tratar de ver y un poquitito también trasladarlo a nuestro tiempo hoy. ¿Cuál es tu circunstancia? ¿Cuál es mi circunstancia hoy, hermano? Que pudiera estar motivando que yo llore, o vos estés llorando, o vos o yo estemos desesperados, o estemos con temores, o estemos con dudas, o estemos, hermanos, con desesperanza. Tal vez estamos pensando en el mañana y nos estamos preocupando muchísimo. Nos está doliendo el cuello. No podemos dormir a la noche, tal vez, ¿por qué no? Pero, hermano, hoy Dios nos invita a creer y nos hace recordar de que Él tiene nuestro futuro en sus manos, ¿sí? Y que un cabello de nuestra cabeza no va a caer si Él no lo permite. Y lo único que nos dice es: busquemos su reino y su justicia primeramente, y lo demás añadido será. Que recordemos, hermanos, que Él prometió no dejarnos nunca, no desampararnos. Aunque nuestra situación actual pudiera ser por consecuencia de alguna mala decisión que hemos tomado, de algún pecado que hemos cometido. Hermanos, el Señor dice que lo único que Él quiere es que nosotros nos volvamos a Él en arrepentimiento y fe, ¿sí? Dice la Biblia que Dios no se agrada de la habilidad del hombre ni de la fuerza del caballo, pero sí se agrada de aquel que le teme y que espera en su misericordia. Amén, hermanos. Que el Señor nos bendiga, nos dé fuerza. No nos preocupemos, ni lloremos, ni nos plaguemos por el mañana. Confiemos en el hoy. Y el Señor nos ayuda a tener paz, a tener gozo, porque suficientes razones tenemos para ello. Que Dios nos bendiga, hermanos.